Pensionistas inmigrantes retornados españoles, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, y entiendo la elección de la señora Oralmas por un tiempo de 7 minutos. Gracias, señor presidente. Desde diciembre del 2015, el Gobierno de la República de Venezuela interrumpió el pago de pensiones a los beneficiarios en el exterior. El problema afecta a pensionistas venezolanos residentes en España y a pensionistas emigrantes retornados españoles, gran parte de los cuales, por nuestros vínculos con Venezuela, son canarios venezolanos que regresan a su tierra después de trabajar y cotizar una vida entera en Venezuela. En su mayoría se trata de personas de avanzada edad para quienes su pensión era la única fuente de ingresos y, como consecuencia de ello, se han visto abocados a una situación de precariedad, sin posibilidades en su gran mayoría para afrontar sus necesidades más elementales como el pago de la vivienda o alimentos. Se trata de una situación injusta y dramática, agravada por el largo tiempo transcurrido. Han pasado casi 3 años sin cobrar, a lo que añaden la incertidumbre de no saber siquiera cuándo cobrarán o si las cantidades dejadas de percibir las podrán recuperar algún día. Como ustedes sabrán, el Real Decreto del 29 de diciembre del 2015 determina que cuando el importe total de las prestaciones reconocidas por ambas partes de países no alcance el mínimo previsto para la pensión de que se trate vigente en cada momento en España, se garantizará al beneficiario, en tanto resida en el territorio nacional y reúna los requisitos exigidos al efecto por las normas generales, la diferencia entre la suma de las pensiones reconocidas, española y extranjera, y el referido importe mínimo. Por todo ello, cabe solicitar que el Gobierno de España garantice desde los 0 euros, que es lo de facto percibe actualmente, hasta el importe mínimo de las pensiones previstas en la legislación española vigente, con carácter transitorio y sin carácter consolidable, hasta tanto el Gobierno venezolano reanude el abono de las prestaciones. En su virtud, estimamos que el Gobierno de España ha de emprender acciones para paliar la grave situación que sufren estos pensionistas y el retraso del Gobierno de Venezuela en el abono de sus pensiones. Por ello, he presentado una enmienda de sustitución, dada la evolución en los últimos meses en la situación de Venezuela. Por cierto, que no puse un tercer punto que recogiera con carácter transitorio y sin carácter consolidable hasta tanto el Gobierno venezolano reanude el abono de las prestaciones, que lo haré como transaccional a la mía propia y se las pasaré dentro de un momento a todos los portavoces. Mucho nos tememos que los ancianos, algunos en grave necesidad, no puedan acceder nunca a sus pensiones venezolanas. En todo caso, dada la devaluación de la moneda y la grave inflación en Venezuela, ni siquiera conviene ahora que el Gobierno de Maduro les pague, puesto que podrían saldar su deuda de 3 años con 30 o 40 euros y despachar el abono de las pensiones pendientes. España debe reconocer que Venezuela no paga sus pensiones, porque el problema con el que se encuentran los pensionistas residentes en España es que al figurar como beneficiarios de una pensión de aquel país, sus solicitudes de ayuda o de una pensión no contributiva en España son sistemáticamente rechazadas. Estos pensionistas figuran con ingresos y, por tanto, sin derecho a recibir pensiones en España. Sin embargo, los emigrantes retornados que han trabajado aquí antes de emigrar a Venezuela y, por tanto, han cotizado en España, han presentado demandas contra la Seguridad Social para que les abonasen los complementos para alcanzar la pensión mínima española, y ya existen sentencias en comunidades autónomas como Galicia o Asturias cuyos tribunales han reconocido el derecho a los complementos mínimos. Cobrar los complementos mínimos supone para estas personas percibir hasta 630 euros al mes. Este es un asunto que debe resolver el Gobierno de España, bien accediendo al abono de los complementos a mínimos, que es un derecho de los que han cotizado alguna vez en España, y en el resto de los casos accediendo a abonar una pensión asistencial no contributiva a este colectivo. Urge que el Instituto Nacional de la Seguridad Social garantice sus pensiones o al menos reconozca una pensión del sistema de seguridad social en su nivel mínimo. Coalición Canaria siempre ha velado por los canarios que están viviendo en Venezuela y los que han tenido que regresar. Durante todo este periodo hemos estado atentos, preocupados e implicados en la seguridad y la integridad de todos los canarios que viven en Venezuela. Siempre y en todo momento, la formación nacionalista a la que pertenezco ha vivido y sigue viviendo con enorme preocupación los acontecimientos que se vienen sucediendo en el país hermano. Ante la inactividad del Gobierno de España, comunidades autónomas como la Canaria han realizado un esfuerzo para dar una respuesta positiva a estos ciudadanos.
Se han adoptado medidas urgentes y extraordinarias para la atención de los canarios y de la ciudadanía residentes en Venezuela, con la finalidad de establecer una línea de ayuda humanitaria para la consecución de medicamentos y artículos de primera necesidad ante la situación de dramatismo que se está dando. No podemos olvidarnos de nuestros paisanos. Muchos de los canarios que hoy están padeciendo esta realidad fueron los que, con su esfuerzo personal y colectivo, contribuyeron desde aquel país al desarrollo económico en nuestra tierra durante los años 60 y 70 del pasado siglo. Desde el Gobierno de Canarias se han reforzado los recursos destinados al Convenio de España Salud mediante la prestación de asistencia sanitaria a canarios residentes en Venezuela, mayores de 65 años, que se encuentran en situación de necesidad y no perciben prestación por ancianidad. Desde el Parlamento de Canarias se han adoptado, a iniciativa de Coalición Canaria, pronunciamientos a favor del abono de las pensiones. Pero lo más importante, en los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de este año se creó una ayuda económica transitoria para los emigrantes canarios venezolanos retornados mayores de 65 años en situación de necesidad por un importe equivalente a la pensión no contributiva. La enmienda que he presentado, por tanto, consta de 2 puntos. Ya termino, señor presidente. Primero, garantizar a los pensionistas venezolanos residentes en España y a los pensionistas emigrantes retornados españoles en los casos de totalización de periodos conforme al sistema de seguridad social en España, los complementos a mínimos hasta alcanzar el importe mínimo de la pensión prevista en la legislación española vigente. Y segundo, garantizar a los pensionistas venezolanos residentes en España y a los pensionistas emigrantes retornados españoles en los supuestos no previstos en el apartado anterior el acceso a una pensión no contributiva. A esto solicito una transaccional que diga con carácter transitorio y sin carácter consolidable hasta tanto el Gobierno venezolano reanude el abono de las prestaciones. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias a usted, señor Omar Armas. Pues hay una enmienda del Grupo Mixto que entiendo que es del propio grupo proponente. La enmienda del Grupo Socialista ha sido retirada.